Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la siguiente conferencia del Foro Académico del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión con una plática sobre el Laboratorio Nacional de Caracterización de Materiales, a cargo del doctor Rodrigo Alonso Esparza Muñoz. El doctor Esparza Muñoz es investigador titular B de tiempo completo y tiene el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, de aquí de este centro. Es ingeniero mecánico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas y obtuvo la maestría y el doctorado en Metalurgia y Ciencia de los Materiales en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde fue el primer egresado del programa de doctorado. En 2007 obtiene el Premio Estatal al Mérito Juvenil en el área de Ciencia y Tecnología, otorgado por el gobierno del estado de Michoacán. Ha realizado 2 estancias postdoctorales, una en el Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 2017 y 2009, 2007 y 2009, y otra en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Texas en San Antonio entre 2009 y 2011. Es miembro del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada desde 2012 y actualmente es responsable del Laboratorio Nacional de Caracterización de Materiales ubicado en este centro. Ha dirigido a estudiantes de maestría y de doctorado e impartido cursos en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de Materiales y en la Universidad Michoacana. Su principal área de investigación es la síntesis y caracterización de nanomateriales. Dejo al doctor Esparza con ustedes. Adelante, bro. Pues muchas gracias por la invitación a este foro académico. Gracias al doctor Ocampo por la invitación. Y les voy a hablar sobre lo que es el Laboratorio Nacional de Caracterización de Materiales que tenemos aquí en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Como ya mencionó el doctor Ocampo, mi nombre es Rodrigo Esparza y este es mi correo electrónico, resparza@fata.unam.mx. ¿Cómo vamos a llevar esta plática? Pues prácticamente vamos a hablar un poco de lo que es la introducción a los laboratorios nacionales del CONACYT. Posteriormente vamos a hablar en específico del Laboratorio Nacional de Caracterización de Materiales, en este caso el LANCAM, que así lo abreviamos. Los servicios que ofrece el LANCAM prácticamente dividido en 4 áreas, que es la difracción de rayos X, pruebas mecánicas, microscopía y espectroscopía óptica. Posteriormente vamos a ver el director de las personas que están involucradas en lo que es el Laboratorio Nacional y finalmente lo que son algunas de las conclusiones. Entonces, ¿dónde estamos ubicados? Pues prácticamente nosotros estamos en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro, y la UNAM, Campus Juriquilla, pues está prácticamente en el norte de la ciudad. Entonces, en esa parte se encuentra lo que es la UNAM Campus Juriquilla, y dentro de este Campus Juriquilla estamos prácticamente lo que es el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, ¿sí? Donde con gusto pueden visitarnos en cuanto se pueda, dada la contingencia, pues es un poco complicado. Pero esperemos que pase esto pronto para poder que nos visiten. Entonces, ¿qué son los laboratorios nacionales? El CONACYT hace años hace una convocatoria para poder realizar unidades especializadas en investigación, en desarrollo científico, en temas prácticamente fundamentales y que se agrupen todas las áreas de interés que tienen los diferentes institutos. Entonces, diferentes instituciones, diferentes universidades forman lo que es un laboratorio nacional para compartir lo que es su infraestructura y expandir así sus capacidades científico-tecnológicas. Ese es el principio de lo que son los laboratorios nacionales del CONACYT. Entonces, estos laboratorios nacionales deben de cumplir con 4 funciones principales. Es hacer investigación de punta. La siguiente es la formación de capital humano, ¿sí? Tercera, deben de prestar servicios tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general y se deben de vincular. Esto es, entre ellos mismos o entre laboratorios de otras instituciones. En ese sentido, el propio CONACYT apoya al establecimiento de estos laboratorios nacionales para que se pueda, mediante recursos económicos, tener infraestructura especializada de vanguardia.
Esto es para ser competitivo a nivel nacional, regional e inclusive internacional. Así, en el año de 2017, bajo la convocatoria Apoyos Complementarios para el Establecimiento y Conciliación de la Autora Nacional del CONACYT, se aprueba el Laboratorio Nacional de Caracterización de Materiales, siendo su inauguración en mayo del 2018. Como comenté en un principio, se necesita hacer sinergia entre las diferentes instituciones. Por lo tanto, el ANCAM tiene como institución asociada al Centro de Investigaciones en Óptica, el cual nos ha apoyado en las últimas convocatorias. Una de las grandes ventajas que tiene el Laboratorio Nacional de Caracterización de Materiales es que está certificado en la norma ISO 9001-2015. Cabe mencionar que esto hace algunos años, cuando empezó la creación de laboratorios nacionales, el propio CONACYT exigía a todos ellos que se certificaran en la norma ISO. Nosotros teníamos una gran ventaja porque teníamos la base certificada. Por lo tanto, tenemos ya avanzado lo que es la certificación en la norma ISO. ¿Sí? Lo que prácticamente garantiza es que tengamos unos resultados obtenidos de un buen proceso controlado y evaluado constantemente. El objetivo del Laboratorio Nacional es prestar servicios analíticos de calidad en términos del cumplimiento de los requisitos establecidos y de los tiempos de entrega, a investigadores y alumnos del CEFATA, de otras dependencias de la UNAM, de otras instituciones del país, en apoyo a proyectos de investigación y elaboración de tesis, así como a la industria y a la sociedad en general, con un enfoque a lograr la satisfacción de los usuarios. Si ustedes se fijan, prácticamente nuestro objetivo de calidad encierra los 4 brazos que tiene los laboratorios nacionales: investigación, servicios, vinculación y formación de capital humano o recursos humanos. El ANCAM está conformado, como comenté, por 4 laboratorios analíticos que tiene el CEFATA, donde ellos desde el año 2004 ya tienen la certificación ISO. Entonces ya tienen bastantes años con esa certificación. Estos laboratorios son el Laboratorio de Difracción de Rayos X, el Laboratorio de Pruebas Mecánicas, el Laboratorio de Microscopía y el Laboratorio de Espectroscopía Óptica. Estos 4 laboratorios en conjunto forman lo que es el Laboratorio Nacional. Y como parte de cada uno de los laboratorios, los equipos son operados por personal técnico especializado para su buen funcionamiento y además están en capacitación continua, recibiendo cursos para el buen manejo y además para las pruebas que están realizando. Entonces, prácticamente voy a empezar a describir cada uno de los laboratorios, las técnicas que podemos realizar y los servicios que ofrece cada uno de los laboratorios, en el mismo orden que están en la diapositiva: el laboratorio de difracción de rayos X, el laboratorio de pruebas mecánicas, posteriormente microscopía, y voy a terminar con la espectroscopía óptica. Entonces, empiezo con el laboratorio de difracción de rayos X, a cargo como responsable del laboratorio el doctor Eric Rivera Muñoz. Ahí están sus datos. Al final de la presentación también los voy a mostrar. Y bueno, este laboratorio tiene 2 difractómetros de rayos X de la marca Rigaco. El primero es un modelo muy pequeño, es prácticamente de mesa, es un difractómetro de mesa, modelo Miniplex, que a pesar de ser de los primeros equipos que llegó aquí al centro en la parte de caracterización, ha obtenido nos da muy buenos resultados en la caracterización de muestras tanto sólidas como en polvos. El segundo difractómetro, también de la misma marca Rigaco, es el modelo Ultima 4, que ahora sí estamos en la vanguardia de lo que son los equipos de difracción de rayos X. Este difractómetro tiene bastantes dispositivos que se pueden acoplar para hacer diferentes técnicas, como la difracción de polvo, la difracción de sólidos, para hacer calentamiento in situ, para hacer SATs, para hacer análisis de películas delgadas. Entonces, tiene una variedad de accesorios que han sido muy útiles en la caracterización de todo tipo de materiales. Entonces, los servicios que se pueden ofrecer dentro de difracción de rayos X es la identificación de fases, puede ser un análisis cuantitativo o un análisis cualitativo, el refinamiento de las estructuras, el porcentaje de cristalinidad,
la determinación del tamaño del cristalito, las microtensiones, que va asociado mucho con lo que son las figuras de polos. Entonces, algunos ejemplos de difracción de rayos X, pues el más sencillo es la identificación de fases mediante el método de polos. El difractómetro tiene asociado un dispositivo donde podemos colocar 10 muestras prácticamente en el mismo portamuestras. Cada una de ellas se le da condiciones diferentes, y para evitar un poco lo que es el texturizado o la orientación, cada muestra gira sobre su propio eje. Entonces, así evitamos, ¿cómo se llama? Un poco de texturizado. Aquí es un ejemplo muy sencillo de dos difractogramas, uno de sulfuro de zinc y otro de sulfuro de cadmio. Como podemos apreciar, la identificación es muy sencilla mediante el programa Jade, que tiene instalado el difractómetro, que por cierto es prácticamente la última versión, al igual que la base de datos para la identificación de las fases, también se encuentra con la última versión. Lo que podemos observar es que en el caso de sulfuro de cadmio, pues tiene un tamaño de cristalito más grande comparado que con el sulfuro de zinc. Entonces, es una técnica realmente sencilla. Prácticamente, inclusive en algunos de los casos, se utilizan poco material para poder realizar la técnica. Aprovechando que tenemos nosotros uno de los programas más recientes de Jade, pues tiene una función donde podemos hacer una cuantificación de fase. Esta cuantificación de fase se hace mediante un poco de refinamiento. Entonces aquí podemos apreciar una serie de difractogramas donde el difractograma experimental, el obtenido del difractómetro, es prácticamente este que se ve un poco de ruido. Y como ustedes observan, después de la identificación viene la contribución de cada una de las fases. Entonces, vemos una pequeña fase aquí en rojo, vemos otra aquí que está en el color morado, vemos la mayor cantidad de contribuciones de una parte amorfa, y podemos hacer la cuantificación y la identificación sin ningún problema. Entonces, aquí está la identificación, mostramos su tarjeta PDF que viene en la base de datos y el porcentaje en peso de cada una de las fases. El mismo reporte nos arroja la cantidad para poder, prácticamente son en cuestiones de gráficas, la cantidad de cada una de las fases. En este caso específico de esta muestra, pues el 84% es material amorfo, de cuarzo es un 8.8%, de cristobalita es 3.5% y de florita es prácticamente 3.3%. Además, como se está tratando de un refinamiento, también nos da lo que son las R's, a los que han hecho refinamiento de estructuras, pues son una R abajo de 1.5 es ya aceptable el refinamiento. Entonces, eso es algo en la cuantificación de fases que tenemos en el difractómetro de rayos X. Además de la identificación de fases de película delgada, es algo interesante porque prácticamente en muchos materiales es muy poca la cantidad o los encontramos en forma de coloides. Entonces lo que hacemos es una pequeña película sobre un sustrato, lo colocamos en el portamuestra y mediante ángulo a bajo ángulo podemos obtener lo que es la estructura. Cabe mencionar, por ejemplo, estas son partículas de plata paladio con algunas aleaciones entre ellas y vemos cómo está el corrimiento de los picos característicos de la estructura. Algo muy importante y es de los objetivos de los laboratorios nacionales de CONACYT, les comenté, es la vanguardia en los equipos. Cabe mencionar que, por ejemplo, en generaciones anteriores de equipos de difracción de rayos X, no era tan fácil hacer identificación de fases de películas delgadas. Sin embargo, la tecnología ha avanzado bastante y es lo que tenemos ya disponible a la comunidad. Algo también que es interesante es la identificación de las estructuras mediante un calentamiento in situ. Hay que ver que a los que hemos hecho calentamiento, normalmente en el pasado calentaba uno en un horno, enfriaba la muestra, lo metías al difractómetro y así ibas calentando cada una por separado. Ahora prácticamente el propio difractómetro tiene un horno donde colocamos la muestra dentro del horno, se deja estabilizar, controlamos la temperatura y podemos hacer una determinación in situ de todas las transformaciones en fase que están sucediendo. Aquí está una muestra, prácticamente las mismas, de la florita, la cristobalita, cómo van apareciendo, ¿sí?, con respecto a lo que es la temperatura. Y de aquí, pues prácticamente se puede hacer un análisis más exhaustivo de cómo va cambiando el tamaño de la cristalita con respecto a las transformaciones de fase. Entonces,
Eso es con respecto a ¿cómo se llama? Materiales cerámicos, metálicos, pero además la difracción de rayos X no solamente está en el área de materiales, también podemos aprovechar la difracción de rayos X para el área farmacéutica. Y aquí muestro los 3 difractogramas de los 3 fármacos más comerciales que tenemos, que es el naproxeno, que es el paracetamol, y es el ácido acetilsalicílico, la aspirina prácticamente, ¿sí? Entonces, como pueden ustedes observar, nosotros mediante difracción de rayos X podemos ver inclusive un poco lo que es la pureza o si encontramos una segunda fase, un segundo elemento o compuesto dentro de un fármaco. Cabe mencionar que la industria farmacéutica tiene sus controles muy bien estandarizados, muy bien definidos, y esta es una de las técnicas que ayuda bastante a su identificación. Además del equipo de difracción de rayos X, tenemos un equipo de fluorescencia de rayos X, ¿sí? De la marca Bruker, modelo S2 tipo Puma, que prácticamente el equipo de fluorescencia lo que nos da es un análisis semi-cuantitativo y cuantitativo de los elementos que tenemos presentes en nuestra muestra. Es un equipo donde prácticamente es muy sensible a la composición y lo podemos observar en esa muestra. Son partículas prácticamente de paladio platino, donde si ustedes se fijan prácticamente abajo del 8% en peso es la cantidad de metal activo que tenemos, prácticamente arriba del 92% es carbón, inclusive pudo detectar una cantidad abajo de 1% en peso de cloro como contaminante del producto de la síntesis. Entonces, es bueno tener un equipo de estos porque primero prácticamente identificamos elementos presentes en una muestra, posteriormente podemos pasar al difractómetro para conocer las estructuras. Y combinando lo que es la fluorescencia de rayos X con la difracción de rayos X y otras técnicas que más adelante voy a mostrarles, se ha estudiado bastantes, ¿cómo se llama? Elementos o bastantes materiales. Un ejemplo, y es muy bonito este ejemplo, es una pieza arqueológica, es un patrimonio cultural, ¿sí? Se está metiendo bastante la caracterización en la última década para examinar las estructuras, la composición y con esto darnos una idea de prácticamente de la historia que hay alrededor de estas piezas. Entonces, llegó al laboratorio una pieza, ahí están los datos, es una Techinantitlan, dato curioso, no se puede destruir, ¿sí? Casi si lo destruyen vamos a parar no sé a dónde. Recuerden, es patrimonio cultural, ¿sí? Entonces, teníamos que adaptar las condiciones del difractómetro para poder realizar la identificación de las fases. Entonces, es una de las ventajas del difractómetro. Prácticamente este portamuestra se hizo aquí en el taller para dar lo que es el cero o la altura correspondiente a esta área plana. Antes de hacer la identificación de fases, pues necesitamos saber qué elementos estaban presentes ahí. Entonces, con el apoyo de la fluorescencia de rayos X, se hizo una identificación en las distintas áreas que están por colores, como podemos observar aquí, y nos dan una idea de qué elementos o compuestos están presentes. Entonces, la identificación mostró que la mayoría es un óxido de cobre con óxido de silicio, con algunos óxidos de calcio. Ya con esto daba una idea de qué elementos están presentes, por lo tanto se hizo la difracción de rayos X de la pieza, y lo que nos dio el resultado es que la mayoría de la fase presente o del compuesto presente es calcita, seguido por lo que es la malaquita y la azulita. Es importante mencionar estos 3 compuestos, la calcita, la malaquita y la azulita, porque después lo vamos a volver a comentar, ¿sí? Donde todas las técnicas se pueden en conjunto completar para dar una caracterización completa de un material. Entonces, eso es algo de lo que tenemos en difracción de rayos X. Posteriormente paso a lo que es el laboratorio de pruebas mecánicas, donde el responsable es el maestro Guillermo Vázquez. Ahí está su correo electrónico. Y bueno, dentro del laboratorio de pruebas mecánicas tenemos 2 máquinas universales o máquinas de ensayo de la marca Swick. Una con capacidad de 5 kN y la siguiente con una capacidad de 50 kN. Prácticamente las pruebas o servicios que ofrecemos en estas máquinas universales es de tensión, es de compresión, de flexión y de dureza y penetración, pero a un nivel, ¿cómo se llama? Simplemente de alimentos. Entonces, podemos tener de flexión
prácticamente tenemos los dispositivos para hacer deflexión de 3 puntos, de tensión tanto para materiales metálicos, poliméricos o inclusive con piezas que no es posible hacer una probeta, se pueden realizar. Se han hecho aditamientos o adaptaciones a la máquina para poder realizar estos ensayos. El ensayo de compresión prácticamente para medir mucho en la parte de cerámicos. Penetración y dureza, como le comenté, prácticamente es simplemente para polímeros y se ha utilizado bastante en el área de alimentos. Los tipos de probeta que podemos utilizar son los que conocemos de las normas. Eso es muy importante. Todo ensayo que se realiza en el laboratorio de pruebas mecánicas debe estar asociado a una norma, principalmente de la ACTM, ¿sí? Para que los resultados que también se obtengan pues sean lo más representativos posibles. Entonces podemos tener para muestras de tensión en forma de tabloide o en forma de diámetro circular. En el caso de compresión puede ser en forma de barriles o de rodillos. Y para hacer flexión, pues la probeta más común es del tipo de tabloide, con sus dimensiones de largo, ancho y grosor ya muy bien determinados. Algunos ejemplos que se han obtenido en el laboratorio de pruebas mecánicas, esta es una gráfica, esfuerzo de formación de una fibra polimérica sintética para reforzar un concreto. Como es una fibra polimérica, pues sabemos que los polímeros tienen una deformación muy grande. Prácticamente estos polímeros están casi del orden del 50% de deformación, con un esfuerzo de alrededor de los 140, 130 megapascales. ¿Sí? Algo prácticamente una alta deformación. Posiblemente tenemos probetas de almidón. Aquí es prácticamente el área ¿cómo se llama?, de alimentos. Se hacen unas probetas de almidón. Las probetas tienen lo que es el tamaño según la norma. Y también se hace la prueba de flexión. Es un poco más complicado hacer en este caso de tensión. Entonces hacemos la prueba de flexión de 3 puntos principalmente. Entonces tenemos una gráfica del tipo esfuerzo de flexión contra lo que es la deflexión. Entonces podemos observar un 6% de deflexión para estas probetas de almidón. Finalmente, en un ensayo de tensión nos ha llegado, por ejemplo, de la industria de reciclo, de la industria ¿cómo se llama?, de papel, hacerle pruebas mecánicas a estos, ¿cómo se llama?, a estos materiales. Y aquí se muestra algún ejemplo. En la curva de esfuerzo de formación, pues vemos que prácticamente tiene muy poca deformación, al igual que el esfuerzo. Para esto hay que hacer una probeta, adaptarnos a la norma ACTM que más se pueda adaptar a lo que es el papel o el cartón. Además de las pruebas de tensión, flexión, compresión y penetración, el laboratorio de pruebas mecánicas cuenta con un perfilómetro de la marca Tribotechnic, ¿sí?, el cual tiene su propio software. Este perfilómetro prácticamente lo que nos mide es la rugosidad o el desgaste superficial de las muestras, pero además nos puede medir lo que son espesores. Algún ejemplo que podemos observar es un perfil de una muestra donde prácticamente podemos medir la rugosidad. Cabe mencionar que en muchos materiales es muy importante medir la rugosidad debido a procesos, por ejemplo, posteriores de lubricación, etc. ¿Sí? Aquí se encontró prácticamente un defecto y se midió lo que se llama el programa lo maneja como un pozo, pues prácticamente es un pequeño orificio. Pero además, esta misma técnica con el perfilómetro lo hemos utilizado para medir los espesores de los recubrimientos. Entonces, hay recubrimientos donde tienen 1, 2 o 3 pasadas y podemos medir con gran exactitud el espesor de lo que es el recubrimiento. Paso a lo que es ahora el laboratorio de microscopía, a cargo del doctor Eric Rivera como responsable del laboratorio. Este laboratorio de microscopía cuenta con 2 microscopios electrónicos y ha servido para estudiar una amplia gama de materiales, tanto metálicos, cerámicos, poliméricos, materiales compuestos o híbridos, o inclusive hasta biológicos. Entonces, el primer microscopio electrónico de barrido que
que tuvimos aquí, pues un Geol modelo GSM 6060 de bajo vacío, que a pesar de tener ya algunos años, tiene una muy buena óptica. Es un microscopio con filamento de tuxteno, el cual lo utilizamos bastante para la caracterización, por ejemplo, de aceros, de cerámicos, donde se requiere un tamaño de muestra más grande debido a su cámara que tiene ahí, y además donde se requiere también una alta profundidad de campo. El segundo microscopio que tenemos, igual de los equipos de vanguardia, es el microscopio electrónico de barrido, el cual es de emisión de campo y tiene un filamento de cátodo frío. Al momento de tener un filamento de cátodo frío, lo que garantiza es que el tamaño del haz es muy fino. Por lo tanto, podemos utilizar el microscopio para materiales donde se requiera mayor resolución. Los servicios que ofrecemos en el laboratorio de microscopía son imágenes de electrones secundarios, imágenes de electrones retrodispersados y imágenes de electrones transmitidos. Cabe mencionar que, por ejemplo, en el microscopio nuevo podemos inclusive hacer una suma de las diferentes imágenes para una mejor interpretación de los resultados. Podemos tener inclusive microanálisis de elementos por espectroscopía de emisión de energía, o sea, análisis por EDS, un análisis químico prácticamente semi-cuantitativo. Y además tenemos lo que es la difracción de electrones retrodispersados, conocidos como MCD, para analizar lo que es el texturizado o la orientación preferencial de los cristales de la superficie del material. Entonces, empiezo con lo que es un material prácticamente en bruto, es un acero, una fractura. Esta misma fractura puede ser, estas muestras pueden ser provenientes del mismo laboratorio de pruebas mecánicas, donde es necesario analizar la fractura, si es del tipo frágil, si es del tipo dúctil, que aunque la pura apariencia no lo dice, es bueno irnos a la imagen de microscopía. Entonces, estas son imágenes prácticamente de electrones secundarios. Hay que recordar que los electrones secundarios son las imágenes de la superficie, y además nos podemos dar una idea de cómo está el tamaño de grano en esos, en esos aceros. Con el uso de electrones retrodispersados nos podemos dar una idea de cuántas fases están presentes en estos aceros o en cualquier otro material. Una de las ventajas que existe en el microscopio Hitachi, que es el microscopio nuevo que tenemos, es de que muchos de los materiales los podemos observar sin un recubrimiento metálico. Hay que recordar que prácticamente cuando utilizamos un filamento de carburo de tuxteno, como en el microscopio primero que tuvimos, la mayoría de ellos hay que hacerles un recubrimiento metálico, principalmente a las muestras cerámicas, a las muestras poliméricas. En el caso del microscopio nuevo, que les digo de cátodo frío, no necesariamente es necesario cubrirlo con metal, en este caso oro o cobre, ¿sí? Tenemos muestras cerámicas que sin ningún problema podemos observarlas. La condición es que el microscopio me permite bajar el voltaje de aceleración. Esa es una de las grandes ventajas que tiene utilizar emisión de campo y principalmente cátodo frío, donde yo puedo bajar el voltaje de aceleración y por lo tanto puedo dañar menos la muestra y poder observar sin ningún problema diferentes tipos de materiales. Otra vez, este es el ejemplo de dos muestras cerámicas sin ningún recubrimiento metálico. Asimismo, podemos nosotros obtener muestras de electrones secundarios de diferentes materiales y imágenes de electrones retrodispersados. Podemos sumar esas imágenes y podemos apreciar en este caso. Tenemos partículas de oro con un recubrimiento polimérico, sí, un polimento orgánico, perdón. Y en la parte cuando juntamos las imágenes de electrones retrodispersados con la imagen de electrones secundarios, podemos ver mejor definido la parte de lo que son nanopartículas o la parte metálica y la parte del compuesto orgánico. Inclusive nos puede dar una idea de que hay ciertas zonas que no están recubiertas con ese compuesto orgánico. Entonces, es parte de los equipos recientes que tenemos. Como comenté, tenemos también la identificación o las imágenes de electrones transmitidos. Así como suena, prácticamente hablar de electrones transmitidos, nos retomamos a un microscopio electrónico de transmisión. No necesariamente los nuevos equipos de microscopía de barrido tienen abajo de lo que es el portamuestras un detector para poder
colectar los electrones transmitidos. Se utiliza prácticamente la misma rejilla que metemos en un microscopio de transmisión. La intención es prácticamente los materiales los examinas primero aquí con una imagen para ver cómo está tu morfología. Posteriormente, esta misma rejilla la puedes pasar a un microscopio de transmisión. Pero prácticamente la resolución que tenemos para electrones transmitidos es muy buena. Es un nanotubo de carbón, donde inclusive podemos observar que en la parte del centro están huecos, característico de este tipo de material. Y se pueden obtener al mismo tiempo, de forma simultánea, lo que son electrones transmitidos y electrones secundarios. Y se complementa muy bien una imagen con respecto a la otra. Asimismo, podemos tener diferentes tipos de materiales con resoluciones, por ejemplo, esas son partículas del orden de 8 nanómetros. Aquí, por ejemplo, tenemos detalles del orden de 5 nanómetros. Como comenté, podemos trabajar desde nanomateriales hasta materiales en bulto, como son los aceros, como son cerámicos, como son fracturas. Tenemos prácticamente la capacidad para analizar todo tipo de muestras. Asimismo, tenemos lo que es el detector de EDS, que prácticamente nos da lo que son los elementos que están presentes en la muestra. Podemos identificarlos mediante un espectro de EDS, como se muestra aquí en la parte inferior, o podemos inclusive hacer un mapeo. Aquí identificamos los 3 elementos más interesantes, que es el óxido de silicio, que son esas pequeñas partículas muy bien formadas, y tienen pequeñas partículas de oro, ¿sí? Entonces podemos identificar diferentes tipos de elementos, ver dónde provienen estos elementos y la zona donde están identificados. No solamente, por ejemplo, cuando están separados. Por ejemplo, esto es una mezcla, esto es una arcilla prácticamente, donde hay unas zonas ricas en calcio, otras tenemos otras zonas ricas, por ejemplo, en aluminio fierro. Hay que recordar que, por ejemplo, algunas de las arcillas tienen componentes magnéticos. Entonces, la idea era identificar qué geometrías o qué zonas tenían ¿cómo se llama? Esa característica. Podemos hacer un análisis de texturizado que llamamos el EBCD, donde prácticamente necesitamos una muestra plana y podemos observar lo que son los cristales, ¿sí?, correspondientes al material. Estos cristales, mediante una técnica que se llama difracción de electrones de Kikuchi, podemos hacer una identificación de la orientación de cada uno de los cristales y, por lo tanto, saber la orientación de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso se están trabajando, esta imagen es de diferentes, ¿cómo se llama? Acero, creo que es un acero dúplex, si mal no recuerdo, donde podemos conocer la orientación. Cabe mencionar que esta parte de aquí puede ser en conjunto con difracción de rayos X. Inclusive, para poder analizar esta parte de aquí, necesitamos la base de difracción de rayos X. Entonces, ambas técnicas se complementan muy bien, difracción de rayos X con la técnica de EBCD. Asimismo, además de los 2 microscopios electrónicos, se cuenta con un microscopio confocal de la marca Zeiss, modelo SM880, que, como saben, se utiliza mucho en el área de biología, es un experto en esta parte, pero además nosotros estamos utilizando en conjunto el área biológica con el área de materiales. Entonces, una de las imágenes características, pues son imágenes fluorescentes, es una arteria de un bovino, ¿sí? Como les comenté, pues prácticamente estamos utilizando para ver cómo están interaccionando los materiales, tanto cerámicos, poliméricos, con la parte biológica. Esta es una imagen, son de células de fibroplasto, ¿sí?, donde podemos ver la contribución de lo que son las células y lo que son las partículas de silicio. Como se sabe, en la microscopía confocal, pues son prácticamente imágenes a diferentes longitudes de onda, y esta es prácticamente la superposición. De aquí lo podemos dar una idea de cómo las partículas están interaccionando con las células y cómo están entrando. Asimismo, se puede hacer una pequeña reconstrucción en 3D de diferentes imágenes. Esto es mediante el microscopio confocal. Entonces, se toman diferentes imágenes a diferentes alturas. Posteriormente viene una reconstrucción y nos puede dar una idea en 3 dimensiones de cómo está prácticamente, ya sea el material o ya sea la célula o lo que está analizando dentro de todo su conjunto. Finalmente, el laboratorio que voy a tratar es el laboratorio de espectroscopía óptica a cargo de la doctora María Antonieta Mondragón, ¿sí?
Este laboratorio también cuenta con dos equipos, un espectrómetro de infrarrojo y un espectrómetro Raman. El infrarrojo es de la marca Thermoscientific y el Raman es de la marca Bruker, modelo Centerra. Prácticamente los servicios que ofrece son espectros de infrarrojo mediano para muestras tanto sólidas, en polvos, en películas, en líquidos, y de infrarrojo cercano únicamente para películas. Se puede hacer uso de la reflectancia atenuada, reflectancia difusa, para modelos de transmisión, para líquidos, pues en forma de pastillas. Y en el caso de Raman, son para muestras tanto sólidas, polvos, películas, en un rango de 80 a 3.500 centímetros a la -1. ¿Para qué prácticamente hemos utilizado el infrarrojo? Pues bueno, prácticamente se utiliza bastante para identificación de muestras tanto orgánicas, ¿sí? O inorgánicas. En este caso en específico es una muestra de sargazo, ¿sí? Que está un problema muy fuerte de contaminación. Entonces, lo que quería, inclusive dentro del CONACYT de la propia UNAM, es ver las aplicaciones que puede tener. Entonces, una de las maneras, lo primero que hay que hacer es caracterizar qué es lo que tenemos, qué estructura o molécula tenemos en esa casa. Asimismo, la espectroscopía Raman ha dado muy buenos resultados en el área de los polímeros. En este caso se muestra, por ejemplo, dos muestras de polietileno, ¿sí? Con distinta cristalinidad. Entonces vemos que es muy sensible en ciertas intensidades, en ciertas regiones, es muy sensible al ordenamiento de lo que son los polímeros. Si recuerdan, una de las diapositivas pasadas hablábamos del estudio mediante difracción de rayos X y mediante fluorescencia de rayos X de algunas piezas arqueológicas. Aquí en la parte de espectroscopía Raman también. En este caso es un pigmento azul y un pigmento verde de una zona arqueológica. Se identificó dónde era la zona y posteriormente se hizo, ¿cómo se llama? La identificación mediante espectroscopía Raman. Cabe mencionar que, como les comenté la vez pasada, están las mismas estructuras, está la malaquita y está la azurita, ¿sí? Entonces, son técnicas complementarias. Algo que también se ha realizado es, por ejemplo, para la identificación de precursores químicos, por ejemplo, en la fabricación ilegal de ciertos narcóticos, para identificación de sustancias prohibidas. Son técnicas, tanto la espectroscopía Raman como el infrarrojo, muy sensibles y se pueden caracterizar sin ningún, ¿cómo se llama? Sin ningún problema. Tenemos además en el laboratorio equipos de preparación de muestras, ¿sí? Algunos de ellos los muestro en esta diapositiva, donde podemos tener desde la evaporadora de oro, de carbón en el laboratorio de microscopía. Esto es para las muestras. Tenemos un limpiador de muestras para que la imagen tenga mejor calidad. Para la parte biológica, inclusive en microscopía electrónica de transmisión, en microscopía electrónica de barrido, perdón, tenemos lo que es el secado punto crítico. Tenemos prensas con diferentes tipos de dados para, en el caso de polvos, para medir la composición química en fluorescencia de rayos X, en infrarrojo o en pastillas. Tenemos para hacer fluorescencia de rayos X de líquidos, que se desea conocer la composición de ciertos líquidos, tenemos la capacidad para analizarlo. En el caso de microscopía de barrido, podemos fijar muestras a diferentes tamaños, con diferentes formas. Hay veces que no es posible hacer el corte, entonces hay que adaptarnos prácticamente a la forma de la muestra. Aprovecho para mostrar las áreas de investigación que tenemos en Cefalta y invitarlos a que nos consulten en la página www.fata.unam.mx. Prácticamente podemos dividir en estas áreas: ciencia de materiales, que puede ser multidisciplinaria y aplicada, nanociencia de nanotecnología, ciencia y tecnología de alimentos, biotecnología, bioquímica y biofísica, puede ser óptica, tenemos ciencia de polímeros, tenemos química multidisciplinaria y aplicada, así como física multidisciplinaria y aplicada. Entonces, por favor, los invitamos a que nos consulten. Ahí pueden ver tanto las áreas de investigación como los investigadores de aquí del centro. El directorio, pues prácticamente son todas las personas que hemos estado involucrados en el Laboratorio Nacional, empezando desde dirección, ¿sí? Con el doctor José Luis Aragón, posteriormente responsable técnico, su servidor, los responsables de los laboratorios que les mostré, el doctor Eric Rivera, el maestro Guillermo, la doctora María Antonieta,
los técnicos especializados o responsables de equipo, como es la doctora Beatriz Millán, el maestro Gerardo Fonseca, la doctora Carmen Pesa y el doctor Remy Ávila. Todos ellos, todos nosotros, pues prácticamente formamos el grupo que estamos atrás de lo que es el Laboratorio Nacional. Inclusive si hay alguna duda o un comentario que no pueda resolverles, los especialistas están aquí presentes para poder resolver cualquier duda. Entonces, como conclusiones, pues el Laboratorio Nacional de Caracterización de Materiales cuenta con una certificación internacional de conformidad con la norma ISO 9001-2015, con lo que garantiza que los resultados obtenidos son producto de un proceso controlado y evaluado constantemente. Los servicios analíticos que ofrece el laboratorio son de difracción de rayos X, de pruebas mecánicas, microscopía y espectroscopía óptica. Cabe mencionar que todas las técnicas pueden ser complementarias para un buen estudio de un material, dependiendo de lo que se ande buscando. Los servicios que ofrece el laboratorio pues, son prácticamente para el apoyo a proyectos de investigación y elaboración de tesis de investigadores, como proyectos de investigación y tesis para alumnos tanto del CEFATA, de alumnos de la UNAM o de otras instituciones de educación superior del país. Asimismo, ofrecemos los servicios analíticos a la industria y a la sociedad en general. Los servicios, mayor información sobre el Laboratorio Nacional, formatos o contactos, los pueden consultar en la página de internet www.fata.unam.mx. Asimismo, si quieren mayor información como una visita cuando se pueda abrir o información del Laboratorio Nacional, se pueden comunicar por favor con la ingeniera Sandra Espinosa. Ella es del área de vinculación y su correo es vinculación@fata.unam.mx. Ella ya, dependiendo de los requisitos, pues nos puede, citar a cada uno de nosotros. Agradecimiento, pues agradezco a las instituciones que han estado atrás del Laboratorio Nacional, a la propia UNAM, al Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, al CONACYT, prácticamente por su programa de laboratorios nacionales, al Centro de Investigaciones en Óptica, que es nuestra institución asociada, que siempre ha estado al pendiente de lo que es el Laboratorio Nacional. Y pues por mi cuenta sería todo. Muchísimas gracias. Si hay alguna duda en el chat o comentario, pues estamos para resolvérselos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Esparza. Por lo pronto, lo que queda aquí básicamente reflejado en el chat es una inquietud por solicitarle a los responsables directamente, en caso de que tuvieran algunos ejemplos de las aplicaciones de estas pruebas, algún estudio, algún proceso de fabricación, etcétera, si pudieran dar algún comentario, ¿no? Doctor Eddie Rivera, si tiene algún comentario. Bien, sí, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación, muy completa. Nos muestra un panorama bastante amplio de lo que hace el Laboratorio Nacional de Caracterización de Materiales. Y obviamente el tiempo es muy corto como para mostrar muchos ejemplos que tenemos de todas las posibilidades y el potencial que hay en cada una de las técnicas de cada uno de los laboratorios que conforman el Laboratorio Nacional. Y por lo menos en el caso del Laboratorio de Difracción de Rayos X, pues podemos mencionar así rápidamente que si bien damos servicio para realizar investigación básica y aplicada en muchas áreas del conocimiento, para realización de proyectos de tesis, de estudiantes y colaborando con investigadores no solamente del CEFATA, sino de otras dependencias de la UNAM y de otras instituciones de educación superior. Las áreas que tienen que ver o que están relacionadas con lo que se hace en el laboratorio son
el área de nanotecnología, el área de materiales, el área de materiales en todos los sentidos, metales, cerámicos, polímeros, etcétera. Incluso en el área biológica tenemos colaboraciones con investigadores y hemos publicado algunos artículos sobre estudios de, por ejemplo, de algunos organismos que han encontrado en distintos lugares con orígenes nada más arqueológicos o antropológicos, sino de origen biológico, de algunas estructuras que se han encontrado como fosilizadas y demás, y trabajamos con paleontólogos, con médicos, con mucha gente del área biológica también, ¿no? Pero en el caso de la industria, el potencial que tienen los equipos con los que contamos, que como bien dijo el doctor Rodrigo, tenemos equipos de vanguardia con instrumentos y con, ¿cómo se llaman estas? Con distintos aditamentos que nos permiten analizar todo tipo de materiales. Entonces damos servicio a la industria farmacéutica en distintas áreas, por ejemplo, para la identificación de compuestos que tienen que comprobar ante COFEPRIS, que un laboratorio certificado les indica que los compuestos que indican la norma son los que contienen el medicamento. Nosotros hacemos identificación de ese tipo de compuestos, tanto para principios activos como para excipientes. Por ejemplo, también en el área de cosméticos podemos hacer análisis de materiales que se utilizan en la industria de los cosméticos, en la industria metalmecánica, en la industria minera. Tenemos mucha colaboración en estos momentos con algunas industrias que utilizan minerales para algunos procesos, y tanto desde el punto de vista de control de calidad como para identificación de algunos elementos que son importantes para sus procesos. Con la fluorescencia de rayos X damos servicio a esta industria, la industria de polímeros, de la industria de la construcción también, en la industria de la catálisis también, para el desarrollo de compuestos que sirvan para absorción de metales pesados en agua y limpiar mantos acuíferos. En fin, con esto lo que quiero indicar es que es muy amplia el campo de acción de las técnicas con las que contamos, y no solamente en el laboratorio de difracción de rayos X con difracción y fluorescencia, sino, como lo dijo el doctor Rodrigo, los demás laboratorios también, y haciendo unos estudios complementarios entre distintas técnicas, podemos atender muchas de las demandas de la industria, tanto de la región como de todo el país, ¿no? También incluso hemos analizado piezas de arte, no solamente las que mencionó el doctor Rodrigo de patrimonio cultural, que es muy interesante y muy importante porque es parte de nuestra historia, de las piezas arqueológicas como las que mostró aquí, que son fragmentos de murales de Teotihuacán, que tienen, en particular la pieza que mostró el doctor Rodrigo, tiene más de 2000 años de antigüedad. Pero también hemos hecho autentificación de piezas de arte para algunos de manera privada, pues, para personas que querían comprar o vender piezas de arte y verificar la autenticidad de las mismas, ¿no? En fin, para que vean que estas técnicas se pueden aplicar en muchísimos campos, ¿no?
Por mi parte sería todo por el momento. Si surge una pregunta más adelante, estaría en la disposición. Y ahora le cedo la palabra a que quería comentar también algo sobre microscopía óptica. Muy bien, muchas gracias, doctor Eric. Doctor Remy, por favor. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta presentación bastante completa del Laboratorio Nacional, y creo que hay que darle muchísima difusión. Tenemos mucho que ofrecer en Cefat a través del Laboratorio Nacional. Como Rodrigo comentó, yo me encargo de particularmente microscopía óptica, del microscopio SAIS confocal, y quiero hacer algunas anotaciones. Muchas veces pensamos en microscopio confocal, bueno, como microscopio exclusivamente de fluorescencia. Es decir, que si no tengo una muestra fluorescente, no lo voy a poder usar. No es cierto. Podemos usar muestras que no tengan fluorescencia para hacer microscopía de transmisión, digamos, normal o incluso mayor que normal, mejor que normal, con una técnica para aumentar el contraste que se llama DIC. Y vamos a, pronto en los próximos meses, tendrá ya asociado una cámara CCD, que no tenía antes este microscopio, y esto sirve para que se puedan tomar imágenes mucho más rápidas que con los fotomultiplicadores que ya tenemos, haciendo iluminación con la lámpara o bien con la lámpara blanca o la lámpara para epifluorescencia. Se pueden hacer imágenes en 2 dimensiones con esta cámara. Insisto, esto sirve para cuando uno está interesado en procesos rápidos que quiere monitorear, pero ahí lo que no tenemos es la confocalidad, es decir, no podemos hacer una reconstrucción en 3 dimensiones. Pero abrir el instrumento a esta posibilidad le da muchísimas aplicaciones que no requieren forzosamente de microscopía de fluorescencia. Y entonces, pues ahí va a estar abierto también para este tipo de observaciones. Muchísimas gracias, doctor Remy. Muchas gracias por su comentario. Pues eso es lo que ofrecemos prácticamente lo que es el Laboratorio Nacional. Como les comento, pueden visitar nuestra página para tener mayor información sobre los servicios que ofrecemos y también para que vengan a conocerlo cuando se pueda y nos lo permitan las autoridades. Cedo la palabra al doctor Ocampo. Sí, básicamente quiero extender una pregunta, en este caso de José de Jesús Robles Pérez, quien pregunta si se pueden caracterizar proteínas con estos equipos y si esto se ha hecho. La parte por ahí no sé, por ejemplo, si por medio de espectroscopía óptica se han hecho el análisis. No sé si en la parte de espectroscopía, microscopía confocal, si con el doctor Remy se han hecho algo al respecto. Adelante, doctor. Comento brevemente. Se puede, depende qué es lo que quiere decir José Jesús con caracterizar. Lo que se puede es detectar algunas proteínas. Por ejemplo, se hace que ciertas proteínas sean fluorescentes y entonces las ves, por ejemplo, qué sé yo, actina, que es una proteína que está en el citoesqueleto de las células, haciendo una modificación, una preparación de muestras a base de una modificación genética, se puede hacer que la actina sea fluorescente en el verde y entonces ves los filamentos de actina. Ahora, una por una es demasiado pequeño para microscopía óptica, ¿ok? Una por una claramente no puedes ver la forma. Puedes detectar que allá hay una proteína porque va a fluorecer, pero no le vas a poder ver la forma con óptica. Tomando esta pregunta, y no sé si Eric, el doctor Rivera, pudiera comentarnos sobre la posibilidad de hacer difracción de rayos X de proteínas, aunque creo que el problema aquí es precisamente la obtención de los cristales, si puede abundar sobre el asunto. Efectivamente, como bien sabemos, la difracción de rayos X se ha utilizado
en el pasado, sobre todo, incluso, bueno, uno de los resultados más importantes de la investigación científica de la humanidad sin duda la determinación de la estructura de la molécula del ADN, que se realizó utilizando difracción de rayos X justamente. Sin embargo, el equipo de difracción de rayos X para hacer ese tipo de estudios no es como el que tenemos nosotros. Se requiere de otra configuración y otro tipo de equipos para hacer análisis de proteínas en ese sentido, para dilucidar la estructura de la proteína. Sin embargo, si se está hablando de la cristalización de proteínas, quizás en ese sentido podríamos intentar ver la parte del ordenamiento espacial y estructural con las técnicas que tenemos nosotros, ¿no? Pero sí es importante mencionar que para hacer esos estudios se requiere de otro equipo diferente, ¿no? Muy bien. Remy quería comentar algo. Sí, perdón. Quiero aprovechar, ya que estamos hablando del Laboratorio Nacional de Caracterización de Materiales, voy a hacer un breve comercial. Como saben, también me encargo del posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales en el Cefata. Y entonces, pues nada, hacer notar el excelente lugar que es el Cefata para hacer un posgrado en materiales por todos los equipos que tenemos, tanto en el Laboratorio Nacional como en los laboratorios de investigación. Entonces, a todos los que nos están escuchando, tienen, ya sea que son alumnos que están buscando un posgrado o tienen alumnos que vayan a buscar un posgrado, el mensaje que yo les quisiera pasar es: vengan a vernos, que me escriban, por ejemplo, y les platico ya más propiamente sobre el posgrado. Ok, gracias. Muy bien. Tengo otras dos preguntas. Una está relacionada con la posibilidad de observar muestras que no pueden estar en vacío en los equipos de microscopía electrónica. Y otra es la posibilidad también de hacer algún análisis estructural de materiales de bajo orden cristalino en el ámbito de la microscopía, de las técnicas de difracción de rayos X, como pueden ser los materiales poliméricos o tal vez algunos vidrios, el tipo de información que se puede obtener en este caso por rayos X. Sí, efectivamente se pueden analizar, si bien la difracción de rayos X originalmente se desarrolla para estudiar materiales cristalinos, por supuesto que hay toda una gama de estructuras, desde las muy o altamente ordenadas hasta las altamente desordenadas, es decir, desde los cristales casi perfectos hasta los materiales completamente amorfos. Pero nosotros podemos analizar los materiales con distinto grado de cristalinidad, e incluso hay una de las técnicas que tenemos que podemos evaluar el porcentaje de cristalinidad del material que estamos analizando. Entonces sí es posible estudiar eso desde distintos puntos de vista, medir el tamaño de los cristales para ver, se hace una curva en donde se evalúa el tamaño del cristal en base a una medida que se llama el ancho del pico a la mitad de la altura promedio. Y entonces con ese dato podemos evaluar o determinar el tamaño del cristalito dependiendo de la forma que presenta el difractograma. Entonces, en conclusión, sí podemos analizar materiales con diferente grado de cristalinidad, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era, Miguel? ¿Me la puedes volver a hacer?
Creo que esta era para el doctor Rodrigo Esparza en relación con la posibilidad de observar muestras en el microscopio que no soporten el vacío. Ok, sí. Desafortunadamente, con los dos equipos que tenemos necesitamos hacer vacío. Hay que recordar que, por ejemplo, en el microscopio más reciente que tenemos, para tener un tamaño de haz muy fino y que no haya ninguna interferencia, pues necesitamos un alto vacío. En el microscopio, por ejemplo, de viejito que tenemos, que utiliza un filamento de carbureto obsceno, podemos hacer algo de bajo vacío. Sin embargo, sí necesitamos algo todavía ¿cómo se llama?, de vacío para la transferencia de los electrones. No sé si se refiere a una muestra líquida, si se refiere a una muestra biológica, donde prácticamente muchos es lo que quieren analizar. Por ejemplo, en la parte biológica, muchos no quieren, por ejemplo, secar las muestras, etcétera, quieren ver así como están, pues prácticamente el líquido no lo podemos observar, inclusive por protección de los propios equipos. Al momento de tener algo líquido en contacto con los electrones, pues hay una evaporación, hay una contaminación en la columna. ¿Existen equipos microscopios para evaluar esto? Sí, son contados, inclusive por lo menos así los conozco por las empresas, no los conozco todavía en México para dar una solución. La mayoría, pues, conclusión es que necesitamos el vacío, o por lo menos un bajo vacío, ¿cómo se llama? Pero ahí siempre, ¿cómo se llama? El problema va a ser la contaminación de la muestra. Bueno, pues con esto damos por terminada la presentación del doctor Rodrigo Esparza y de los otros investigadores que participaron en la presentación. Les agradecemos a todos ellos y finalmente queda abierta naturalmente la invitación a que los contacten directamente para resolver alguna duda o incluso para iniciar algún proceso de investigación o de colaboración. Incluso posiblemente de servicio también en función de los requerimientos de cada uno de los laboratorios. Los invitamos a las siguientes sesiones a través del mismo canal en un futuro y pues bueno,